¿Qué tal? Un placer estar acá, poder compartir con ustedes algunas reflexiones y, por supuesto, los agradecimientos a las organizadoras, a los organizadores, a la facultad, a todos los que estamos hoy. Comparto las apreciaciones de Juan y de Gabriel, que es un tema que está claro, que, que interesa a un grupo reducido, pero que hay un interés genuino y legítimo en esta cuestión. Me parece que tanto Juan como Gabriel tienen una casuística por su labor y por su compromiso también, que evidentemente está fundamentada en los años de práctica de ejercicio judicial. Mi presentación va a ser más modesta y quería dividirla en dos partes. Creo que una de las claves son las que planteaban eh, los dos exponentes anteriores, que tiene que ver con la, plantear escenarios y herramientas, porque esto es algo que en definitiva se ve en el territorio y que tiene que ser de orden instrumental. Eso me parece que es una primera cuestión a tener en cuenta. No obstante, me parece que estamos ante la presencia de un escenario muy especial, muy particular, y vale la pena una reflexión. De manera que voy a dividirlo en una reflexión política, teórica inicial, y después voy a plantear algunas herramientas a partir del escenario y de la coyuntura. Mario Benedetti decía hace un tiempo que cuando teníamos las respuestas nos cambiaron las preguntas. Y ese es un poco el escenario que se plantea hoy. Teníamos las respuestas y nos cambiaron las preguntas. Estos escenarios dan para todo tipo de especulaciones teóricas, ¿no? Y políticas. Desde quienes proclaman el fin del capitalismo hasta los que imaginan un mundo posterior en el que el capital está concentrado y polarizado, la sociedad de control y la vigilancia también empieza a generar un dominio más absoluto en la sociedad. Antes, que ya hace un par de meses, pero en este escenario parece hace un par de años, había quien había planteado que esto era una invención, que la pandemia era una invención. Este mismo autor, no obstante, acertó al hablar de que iba a representarse en un concepto que es el estado de excepción, o un estado de excepción transitorio, como plantea un intelectual argentino. Con todo, muchos consideran que aquí en Latinoamérica no tenemos esa sociedad de vigilancia que se plantea en Asia y que ha tenido resultados, sino que se va a plantear una sociedad menos sofisticada, en la que la fuerza de seguridad, la policía, empieza a tener un control del territorio con una carta blanca que le dan los decretos, que le dan esta ampliación de facultades en la seguridad urbana, que nos ponen un poco en jaque a los actores que tenemos esta sensibilidad frente a estos temas. Todo en nombre de la guerra contra el coronavirus, ¿no? Entonces es importante que reflexionemos y tengamos en cuenta que en estos escenarios se plantea siempre la creación de un chivo expiatorio. Y vemos que se están generando países centrales, como Estados Unidos, donde Trump acusa a China de haber creado el virus y le dice el virus chino, ¿no? Entonces, estos ataques xenofóbicos o estas sensaciones xenofóbicas que se dieron en muchos países y que se dieron en el comienzo, acá también en Argentina, empiezan a generar cierta sensibilidad, porque se empieza a cerrar la fila frente a un enemigo común. Vimos cómo esto en nuestro país tuvo en los últimos días una repercusión en los sectores más problemáticos, ¿no? Como son, ¿qué va a pasar con los barrios humildes, con los barrios populares? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa con los presos, ¿no? Que están liberando? ¿Qué pasa con los que desobedecen el control? Pienso que hay que generar
una primera advertencia, estas formas de proyección, ¿no? Donde hay que buscar algún responsable de la crisis, ¿no? Hay que identificar a un responsable y comenzar a generar toda una maquinaria a partir de eso. Creo que hay que cambiar el discurso belicista por pensar una política de cuidado, ¿no? La prevención con el otro, pensando en las circunstancias particulares, la vivencia, los sentimientos, todas estas cuestiones subjetivas y de segmentación social. Entonces, se plantean algunas preguntas, ¿no? Este es el momento de los mercados, es el momento del pueblo, es el momento de los estados. Hace poco lo escuchaba a Mujica y decía que es el momento de los gobiernos, es el momento de los estados, de los poderes ejecutivos. Es cierto, se está viendo, ¿no? Que empieza de vuelta, cuando uno prende la tele, tanto de la izquierda como de la derecha, se empieza a decir que hay que tener un Estado más fuerte, más sólido, más dinámico, más Estado, ¿no? La necesidad de más Estado. No obstante, esto plantea algunos problemas, porque cuando esto implica una noción pro Estado, pero no pro democracia, pro libertades, pro derechos. Entonces hay que evitar que eso se transforme en una exacerbación de esos deseos y se empiecen a limitar con tono autoritario algunas libertades, como ya hemos visto en los comienzos, ¿no? Que habían circulado videos con esta ampliación de las facultades, cómo hacían bailar a algunos vecinos, a algunos barrios populares, ¿sí? Digamos, esto hay que generar una sensibilización porque es el tema justamente que nos ocupa y que estamos tratando de debatir entre todos acá. Pienso que esta oportunidad, que estemos hablando hoy en la facultad de esto, que estemos generando, digamos, institucionalidad, que hablen actores del sistema de justicia, que hablen actores de los barrios, de distintas organizaciones, me parece que es un buen síntoma y me parece que estos son los lugares donde tenemos que debatir y tenemos que darle más institucionalidad y más oxígeno a las instituciones a partir de trabajar estos temas. Un repaso, ¿no? A partir de Mar del Plata, cómo es que las fuerzas federales o las fuerzas de órbita federal empezaron a ocupar cada vez más espacios o cada vez más prevención en la seguridad pública, en la seguridad ciudadana. Esto se inicia en el año 91 con la Ley de Seguridad Interior, que habilitaba a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas que no tenían una competencia específica de seguridad, sino que estaban más para defender la soberanía de ataques externos, como es la prefectura, es el ejemplo más claro. Y ante la demanda creciente y la demagogia política, se empezó a cada vez a habilitar más la posibilidad de que efectúen controles. En este sentido, nosotros vemos que cada vez la presencia no paró de crecer en retenes, en patrullajes, la Policía Federal también en las calles. Hoy en este escenario tenemos ya a la fecha 12.900 casos registrados de violaciones a la cuarentena, en los que más la cifra negra, que no está registrada, que son un montón. Lo cual estamos viendo que hay una fuerte presencia policial y entonces es necesario empezar o insistir en los límites que tiene que tener la actuación de estas fuerzas en los barrios, los centros urbanos. Esta anomalía, digamos, ahora hace un rato hablaban, ¿no? Compañeros, de cómo son los canales institucionales para habilitar las vías de reclamo, de derecho, a partir de la violación de derechos, digo,
por violencia institucional, digamos, y hoy estamos transitando una situación en la que la justicia no atiende al público, el sistema penitenciario no recibe visitas, no deja ingresar a nadie afuera. El patronato de liberados, ayer hablaba con una compañera, está trabajando y atendiendo las consultas por teléfono. Me parece que es un escenario complejo, mientras persista esta cancelación de la posibilidad de habilitar las vías institucionales y judiciales. Entonces hay que pensar más bien llevarlo a los barrios y intentar ver qué es lo que está pasando en los barrios. Se han confeccionado distintos instrumentos que son herramientas importantes para difundir y para que tengan presentes, sobre todo los referentes barriales que están compartiendo hoy con nosotros esta conversación, y que me interesaría y me parece necesario que se lleven también un material vigente respecto de cuáles son las facultades, los límites a la actuación de estas fuerzas. Hace muy poquito, hace unos días, sacó la Procubim, que es la Procuraduría de Violencia Institucional Federal, un informe donde es muy cortito y da herramientas para poder tener a mano a la hora de ver los abusos y los excesos que se pueden presentar en esta habilitación a las fuerzas en hacer control justamente de las violaciones de la cuarentena. Solo quería poner esta primera cuestión acá para pensar, para no olvidarme de después difundirlo. También pensar algunas preguntas, ¿no? Respecto de la circulación en los barrios populares, que sabemos que se ha habilitado de facto, ¿no? Porque no está regulado, pero que nos genera, digamos, que son las consultas que están dando vueltas, ¿no? ¿Puedo salir a trabajar? ¿Cómo puedo justificar si estoy circulando? ¿Qué pasa, digamos, cuando se vive en estas condiciones de hacinamiento? Porque, claro, la primera condición de posibilidad para que la cuarentena sea efectiva es que, digamos, estar encerrado en la casa. Para que esté encerrado en la casa tiene que haber una casa y que esa casa tenga posibilidades habitacionales que cubran las necesidades básicas. Si nosotros tenemos, como pasa, que tenemos 6, 7, 8 personas en 1 o 2 habitaciones, esto evidentemente ha llevado a relajar estas condiciones, pero aún así la policía es probable, y sabemos, que está actuando y está, digamos, excediéndose a la hora de generar esta prevención. Entonces, ¿cómo justificar? ¿Qué derechos? Un poco, tanto Juan como Gabriel hablaban perfectamente sobre cuáles son los derechos que se tienen. Y después lo vinculado a, ¿no? Sobre todo siempre estamos pensando en jóvenes, ¿no? Y cómo pueden, qué es lo que pueden hacer en los barrios populares y en el resto de los centros urbanos para prevenir los abusos de seguridad. Entonces, yo esto lo voy a dejar para una segunda parte, para que tengamos en cuenta de que hay herramientas para poder siempre tener el documento o la facilitación de una herramienta en papel o al alcance de todos. Es importante para los referentes para poder circular esto, ¿no? Hoy esto lo circulas con un celular. Entonces es importante que esto se convierta en un instrumento de colaboración para aquellos que están en esta difícil tarea de estar en los barrios. Finalmente, reafirmar, ¿no?, esta idea de que lo que se necesita para poder, en estos pliegues que se dan de la democracia cuando se habilitan circunstancias, estados excepcionales, donde se le da mayor facultad a las fuerzas de seguridad, es pensar en la organización.
la organización colectiva. Todos sabemos, hace 33 años, 3 amigos estaban tomando una cerveza, en lo que después se conoció como la masacre de Budge, y se conmemora el 8 de mayo, que pasó hace la semana anterior. Pero esto no fue algo que se dio de manera espontánea, sino que con la lucha en la calle, el reclamo de vecinos, se convirtió en una demanda que pasó de ser individual de los familiares de la víctima a convertirse en una demanda colectiva y poder instaurarse como Día Nacional contra la Violencia Institucional el 8 de mayo. Y casi todos los casos que vemos que tienen este tipo de repercusión tiene que ver, sin duda, con la movilización en la calle, con la lucha y con el reclamo activo de los actores, de las organizaciones, de los familiares de las víctimas. Así que celebro esta oportunidad y quedo abierto para que después podamos seguir conversando. Muchas gracias.